Bueno, este es el caso de un paciente que consulta en realidad por astenia y anorexia. La enfermedad actual es un paciente de 68 años que consulta por estos síntomas y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Cuando lo interrogamos un poco mejor, nos puede más o menos ahondar y nos dice que aproximadamente perdió entre 5 o 6 kilos en este tiempo, pero no estuvo asociado a ninguna dieta ni nada por el estilo. Avanzamos con el interrogatorio, es argentino, nació en La Plata, no tiene ningún viaje recientemente, fue empleado de comercio y hace 2 años, 3 años que está jubilado. Eh, Como antecedentes personales es hipertenso hace como 40 años y está tratado con Enalapril. Dice que tiene buen control. Eh, También es hipotiroideo, se lo diagnosticaron a 10 años y está con levotiroxina. No tiene ningún antecedente familiar de relevancia, los padres prácticamente no los conocía. Eh, y bueno, un antecedente quirúrgico sin mucha relevancia. Como hábitos tóxicos, es fumador de 20 pack year y tiene un consumo leve de alcohol. Eh, con respecto a los hábitos del paciente, no tiene ninguna alteración en el cambio evacuatorio, él siempre fue constipado, pero no hubo cambios en esto, ni la diuresis tampoco ha tenido alteraciones miccionales, ni en cantidad, ni en dificultades para realizar la micción. Al examen físico, es un paciente que está hemodinámicamente estable, vigil, con buena mecánica. Lo que se rescata positivo es que tiene la piel y las conjuntivas están hipocoloreadas, eh, y tiene un leve dolor abdominal difuso en todo el abdomen, la verdad no localiza en ninguna región en particular. Tiene ruidos hidroderos positivos. Y bueno, se le hace un tacto rectal por la edad y la reproducción general que no encuentra ninguna particularidad. El resto es normal. Aclaro que no se le encuentran ni visceromegalias ni adenomegalias en el examen físico. La idea con estas preguntas es que ustedes puedan darse cuenta que es un síndrome de repercusión general en un paciente de 68 años. eh, y la verdad que a la hora de empezar un estudio, uno no hay un único protocolo que nos venga a decir cómo vamos a estudiar un paciente determinado, en este caso, pero deberíamos tener en cuenta que en un síndrome de repercusión general las causas pueden ser múltiples, variadas o incluso ser varias. Entonces, lo mejor es tratar de ser sistemático y pensar que pueden ser causas infecciosas, sobre todo las que son crónicas como tuberculosis, HIV, eh, en algunos casos puede ser brucelosis si hay epidemiología, y también podemos pensar en hongos si hay asociado a algunas lesiones en el examen físico como piel o mucosas o tiene epidemiología muy marcada.
Por otro lado, pueden ser causas neoplásicas, que en este paciente nos vamos, por la edad, nos vamos a pensar en los cánceres más frecuentes. En ese caso vamos a pensar en cáncer de pulmón, vamos a pensar en cáncer de colon, vamos a pensar en próstata y podemos llegar a pensar en algunos otros cánceres, pero inicialmente no podemos dejar de pensar en esto. Eh, con respecto a los estudios iniciales, perdón, y las causas, después vamos a tener causas reumatológicas, que no parece ser el caso de este paciente, porque vamos a tener generalmente algún síntoma más que nos va a estar llamando la atención, algo sistémico que nos haga pensar más en estas causas, y también tenemos que pensar en causas metabólicas. Precisamente en este paciente vamos a abordar algunas causas infecciosas, sobre todo la serología por HIV, que no conocemos su estatus por ese lado. Sería importante en él descartar las causas neoplásicas, principalmente las que dijimos, por lo que un abordaje inicial, con, por lo menos para pedir una radiografía de tórax, pedir un PCA en el laboratorio y ir solicitando una videocolonoscopía, ya que tiene edad para hacer el screening de todas formas y con los... Finalmente, en los análisis iniciales tenemos una radiografía de tórax que viene normal, un hemograma con una anemia, con BCM elevado, una leucopenia y una plaquetopenia. Después, como positivo, tenemos un valor de bilirrubina apenas elevado, igual que el LDH. La eritrosedimentación, si bien está aumentada, no es un valor que uno esperaría para pensar en una neoplasia diseminada o una enfermedad reumatológica o algo crónico. La relación albúmina-creatinuria viene levemente elevada, pero puede ser parte de la misma hipertensión que tiene el paciente, con una relación albúmina-creatinuria de 50 para un normal de 30. Un sedimento urinario normal y el HB viene negativo. La PSA está dentro del rango normal para la edad y la TSH también está en valor objetivo. Así que todas esas cosas podemos sacar algo positivo. Bueno, acá es fundamental con, con un paciente con una pancitopenia, es fundamental descartar si es una causa periférica o central. En cuanto a lo periférico, al no tener tóxicos nuevos asociados, el hecho de no tener una esplenomegalia que nos haga pensar que hay un secuestro de las series en algún lado, deberíamos ir rápidamente a descartar una causa central. Antes se puede realizar un frotis justamente junto con el dosaje de factores B12 y ácido fólico, por un lado para buscar la causa que podría explicar lo que sería un déficit de ácido fólico y vitamina B12, y por otro lado es fundamental descartar que no estemos teniendo una leucemia aguda, con lo que el frotis nos puede descartar blastos periféricos, por eso es tan importante. Ahora, cuando le hacemos el frotis justamente para descartar la leucemia aguda, nos encontramos con eh, un frotis que nos viene neutrófilos polisegmentados y macrocitos. Finalmente, como decíamos, al encontrarnos con una pancitopenia, tratamos de descartar las causas periféricas, el hiperesplenismo, la infección aguda que nos hable de un freno medular y el déficit de B2 y folato. Mientras hicimos el frotis rápidamente para ver que no tengamos una leucemia aguda, nos encontramos con el frotis característico de la anemia meduloblástica y esperamos los resultados de, eh, del dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, que en este caso son bajos. Muchas veces el estudio puede tardar tiempo en realizarse o muchas veces no tenemos disposición de los dosajes. En estos casos se puede iniciar mientras se haya descartado causas centrales de pancitopenia, se puede iniciar tratamiento y ver la respuesta a los 7 días de las series. Hay que tener en cuenta que la vitamina B12 y el ácido fólico, su dosaje muchas veces puede venir categórico, pero otras veces puede venir con valores que no nos descartan o no nos aseguran el déficit.
Esos valores en general hablan entre 200 y 300 de vitamina B12 y el ácido fólico entre 1 a 5, entre 3 a 5 nanogramos. Esos valores muchas veces nos dejan dudas y podríamos hacer una prueba terapéutica o pedir metabolitos intermedios como el ácido metilmalónico o la homocisteína, que en muchos lugares no tenemos disponible. Ahora la pregunta es, bueno, ¿hacemos algún estudio adicional más? Bien, habíamos hecho diagnóstico de anemia meloblástica, habíamos hecho el diagnóstico etiológico del déficit de B12 que teníamos en el paciente y ahora nos queda pensar cuál puede llegar a ser la causa de ese déficit de vitamina B12. En este contexto, nosotros podemos o debemos realizar dos estudios más adicionales. Por un lado, si no tenemos una causa obvia, como puede ser una gastrectomía o, o un paciente que toma NOL eh, y no tiene absorción de vitamina B12, deberíamos ir a buscar la causa autoinmune y más en el contexto de este paciente que tiene un hipotiroidismo, deberíamos ir a pedir los anticuerpos anticélulas parietales o factor intrínseco. A tener en cuenta que el de células parietales es más sensible que el de los anticuerpos contra factor intrínseco, pero pierden algo de especificidad. Por otro lado, a todos los pacientes que tienen un déficit de vitamina B12, deberíamos hacerle una endoscopía, sobre todo porque la anemia perniciosa está asociada al riesgo de tener un cáncer gástrico y a todos los pacientes que se hace diagnóstico deberíamos tener una eh, endoscopía inicial. No está claro después el seguimiento, cada cuánto se debería realizar, pero esta endoscopia inicial nos sirve para asegurarnos la gastritis atrófica, encontrar la gastritis atrófica y descartar causas neoplásicas, por lo menos al diagnóstico. Porque muchas veces una causa neoplásica infiltrativa nos puede estar eh, favoreciendo la falta de absorción por falta de secreción de factor intrínseco y el anticuerpo ser solamente un, una, un hallazgo. Bueno, y finalmente el tratamiento. Este tratamiento se podría haber, como veníamos diciendo, iniciado antes de forma empírica y corroborar con el control del hemograma la respuesta al tratamiento. Eh, Hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser vía intramuscular, siempre que haya una alteración en la absorción, idealmente sería la vía con más experiencia que se ha tenido. Sin embargo, hay algunos ensayos donde se prueban dosis mucho más alta vía oral y podría aumentar la absorción independientemente de la falta de factor intrínseco. Eh, Luego se hace un control con el hemograma y se corrobora que hay buena respuesta al tratamiento. Los anticuerpos de células parietales vinieron positivos y la biopsia de la veda todavía estaba pendiente. Uno muchas veces podría encontrar en la veda, en la biopsia, asociado pacientes que tienen Helicobacter pylori y esta indicación de la gastritis atrófica la gastritis atrófica sería una indicación de hacer tratamiento para el Helicobacter pylori. En este caso, donde ya hay una causa asociada, es controversial hacer tratamiento o no. Finalmente, como mensajes claves, es importante con el interrogatorio y el examen físico tratar de orientar las múltiples causas que puede tener un síndrome de reproducción general. Es importante en nuestro caso, cuando tenemos una pancitopenia, definir lo más rápidamente posible si esa pancitopenia tiene que ver con un atrapamiento de las líneas celulares en el vaso, con un déficit de algún metabolito, eh, o si es por una causa de infiltración en médula ósea, son causas muchísimo más graves y deberíamos actuar más rápido en consecuencia. Por último, recordar que ante una anemia megaloblástica,
la anemia perniciosa hoy en día es la causa más frecuente y es la primera que vamos a tener que ir a descartar. Bueno,